Chávez, ella es la directora de cultos de la provincia. Hola Daniela, buenas tardes. Hola Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenida y Muchas queremos gracias. Adentrarnos un poco en la actividad que realiza la dirección de culto, de qué se trata todo lo que hacen. Bueno, la dirección toma vida a partir de diciembre del 2015, pero es importante tener en cuenta que desde el 2012 existe un convenio entre el gobierno de la provincia con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para hacer una mesa de enlace en lo que se refiere al Registro Nacional de Culto, al cual deben inscribirse todos los cultos no católicos, por supuesto, que estén en la República Argentina y, bueno, particularmente en Salta. Entonces, a raíz de ese convenio, después de unos años, se decidió formar la dirección que tomara cuerpo para también darle cara y visibilizar el enorme trabajo que hacen todas las confesiones de fe que hay en Salta, que son muchas. Y básicamente es un trabajo hermoso porque identificar las distintas confesiones y lo que trabajan socialmente y el compromiso que tienen es muy importante, ¿no? Es un gran desafío y es necesario mostrar eso. ¿Y de qué forma se trabaja con ellas? Bueno, vamos teniendo contacto con los distintos representantes de las confesiones, los acompañamos en sus fiestas principales, también nos invitan y nos encanta participar de las distintas actividades que hacen, porque vos sabés que las distintas iglesias, sobre todo, por ejemplo, las evangélicas, tienen muchísimo trabajo social, hacen muchísimas actividades en la comunidad en donde trabajan. Y bueno, por ejemplo, ya son 2 años que acompaño, si bien siempre es en abril, acompañamos en la procesión de San Jorge, por ejemplo, a la iglesia ortodoxa, que a veces mucha gente no sabe, ¿no? Pasamos por determinadas iglesias y pensamos que es todo el culto católico, sí, y decir, bueno, no, la iglesia de San Jorge es ortodoxa, y claro, bueno, y vamos así. ¿Y a qué se le llama diferentes confesiones o cultos? Bueno, son los distintos Sí. cultos que están reconocidos en la Argentina. En Salta particularmente tenemos, por ejemplo, está la Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos 7 días, que son los mormones, bien conocidos como los mormones. Hay testigos de Jehová. Tenemos una comunidad musulmana que va creciendo. Sí, es verdad. Exacto. Ahora estamos también desde la dirección, acompañamos el 1 de septiembre, van a tener un evento, va a ser una charla, una conferencia sobre el sufismo, que es la parte más mística del Islam. Así que vamos a estar acompañándolos, muy contentos porque es algo muy importante. ¿Directora? Tenemos, ¿cómo? Con los menonitas, ¿cómo les fue? ¿Cómo terminaron así en Metán? Porque hay 8 familias que son menonitas, Bien, estuvimos, ¿no? el año pasado porque también estuvimos acompañando, hay un proyecto muy interesante de una chica participante del grupo de los focolares, que es católico, que está llevando a cabo mediante una beca que tienen un organismo internacional que los forma en cuanto a diálogo interreligioso, que es uno de los grandes objetivos de la dirección, también trabajar en ese sentido, acompañar las acciones ecuménicas, pero también acompañar sobre todo en lo que es diálogo interreligioso. Y pudimos participar en uno de los encuentros, en realidad también fuimos a Rosario de la Frontera, que conocimos a la comunidad Sikh, que también es muy importante, que son de la India, y estuvimos con los menonitas en Metán. Un encanto. Yo estoy encantada. Yo estoy enamorada de mi trabajo, me encanta. Y aparte, me parece que es muy importante darnos a conocer porque de ahí se nutre y nace el respeto hacia el otro. Y hay comunidades grandes, ¿no? Sí, realmente claro, que a veces uno no lo conoce. Me tocó ver un informe a nivel nacional el otro día en un canal que vinieron y hablaron de los una de menonitas. estas. No. De los Sikh. De los Sikh. Sí, porque es la comunidad más grande que hay en Argentina y el templo que está en Rosario de la Frontera. ¿Viste? Y es increíble las familias, cómo trabajan, cómo tienen su cultura, cómo le enseñan a los chicos. Es impresionante. A nivel nacional salió en un canal y era tremendo. ¿Cómo hacen eso? Sí, bueno, un poco el desafío es ese, ¿no? Visibilizar, porque a veces los salteños no sabemos a quién tenemos al lado, por ahí qué confesión profesa o qué religión profesa, porque está bien, es del ámbito privado y demás, pero como yo siempre digo, la verdad que en Argentina tenemos la suerte de que vivimos una libertad de culto, que se respeta, pero creo que, insisto, más respeto es a través del conocimiento que tenemos del otro. Y en cuanto al diálogo que usted mencionaba recién, ¿cómo se ha ido trabajando en esto? ¿Y se acepta poder hablar con la otra religión? Sí, por supuesto, ni hablar que sí. Desde el año pasado, bueno, uno va teniendo distintos encuentros y son cosas que se van dando paulatinamente.
muy paulatinamente. Así que bueno, la semana pasada que tuvimos la oportunidad de estar con Monseñor, bueno, fue un poco también para contarle la idea, porque uno va teniendo encuentros con las distintas confesiones y la idea es tomar la posta de un movimiento que viene sucediendo en Salta desde hace unos años, porque han venido habiendo distintos eventos. Por ejemplo, hace unos meses se hizo en la iglesia San Francisco una oración por la paz, ¿verdad? Exactamente, interreligiosa. Sí. Y la verdad que un poco es tomar la posta de eso, ¿no? Y el compromiso de seguir desde el Estado acompañando, siempre de un modo horizontal, porque con el ejemplo se predica, ¿no? En todo sentido. Tomando también un poco la posta del Papa Francisco, si bien pobre, ahora todo el mundo lo toma como ejemplo, pero es cierto, él mientras fue obispo de Argentina, bueno, de Buenos Aires, fue un trabajador incansable en lo que es el diálogo interreligioso, ha participado muchísimo. Entonces también es tomar esa responsabilidad y es la única forma, dialogando, entendiéndonos y bueno, también hay muchas actividades, también me tocó el mes pasado, me invitaron a una actividad ecuménica, es decir, entre cristianos, y también no ese deseo de unirse más allá de las diferencias, no es buscar estar de acuerdo en todo por ahí, en lo que es la doctrina, a pesar de que siempre hay charlas y tratan de tener un encuentro en ese punto, pero es la idea de mirar para adelante juntos en la diversidad, ¿no? Que me parece que a nivel social y de la sociedad entera es lo que hace falta. Lo hablábamos el otro día con Mariana y con Carlos aquí sobre la educación religiosa en las escuelas, ¿no? Bueno. Y justamente nuestro compañero charlaba y decía y proponía eso, ¿por qué no hablar más allá de la doctrina? Hablar de Dios, hablar de Jesús, hablar de conocer entre todos. Y ha tenido charlas también con el tema de la educación en las escuelas, bueno, específicamente, si bien en la dirección yo tengo contacto con todas las confesiones de fe que hay en Salta y siempre, obviamente, cada uno tiene su postura en lo que es la educación religiosa y más allá que el mes que viene hay una audiencia pública en la cual va a participar, entiendo yo, que la señora ministro de Educación, no es un tema específicamente que vemos de la dirección, pero yo creo que todo lo que se dialogue y se pueda hablar de ello, suma. De hecho, otro de los temas que también está en el tapete y que ha levantado mucha polémica, se ingresó también al Congreso hace unas semanas un nuevo proyecto de ley de libertad religiosa. Porque la ley que existe hoy por hoy, que está vigente, que es la 21.745, es una ley de los 70, de facto. Entonces, se ha trabajado, no es la primera vez que se trabaja en un proyecto, a lo largo de estos años se han trabajado y se han propuesto distintos proyectos, pero bueno, ninguno llegó a suplir esta ley. Crearon una comisión dentro del Congreso para tratarla, porque bueno, si bien esta ley fue de común acuerdo con todas las confesiones, se la presenta, digamos, desde la Secretaría de Culto de la Nación, pero en trabajo con las distintas confesiones. Pero ha levantado revuelo también dentro del mismo seno de la Iglesia Católica, hay opiniones confrontadas, pero yo insisto, yo creo que si un tema se pone en el tapete y se charla de ello, siempre es para bien. Siempre. Me quedan dos preguntitas, Daniela. Una tiene que ver con el control y hasta dónde llega el Estado, ¿no? En el control, porque usted hablaba, por ejemplo, de las iglesias evangélicas y todo el trabajo social que realizan. Muchas de ellas tienen que ver con fundaciones también y bueno, en todo siempre hay que preguntar por el control, porque aunque uno tenga buenas intenciones, no se puede generalizar que todos son buenos o que todos son malos. Y bueno, ¿hay un control por parte del Estado también? Bueno, está muy buena la pregunta que vos hacés, porque en varias oportunidades me han preguntado. El llevar el registro, que si bien obviamente es obligatorio porque así lo establece una ley, no tiene ni la Secretaría de Culto ni lo tiene la dirección oficial de policía y de controlar, ¿sí? Vos debés, para tener tu registro de culto, cumplimentar una serie de requisitos, ¿sí? Después, independientemente, las responsabilidades que le caben a toda organización religiosa están dentro del ámbito privado, porque bueno, sabemos que salvo por el tratamiento en especial que se tiene de la Iglesia Católica, es considerada como un ente público, no privado. Entraría dentro de esa esfera. La dirección no tiene la función de policía, ¿sí? Es verdad que ante
se utilizan los caminos comunes en el sentido de que si se detecta algo que no estaría dentro de por la vía judicial o por la vía policial, de hecho en algunas oportunidades mismo desde la fuerza policial me hacen algún tipo de preguntas si tal o cual iglesia, sin especificar ninguna confesión, sí. De todas, de cualquiera de aquellas que deben estar registradas, sí están en el registro, porque eso a la hora de tener algún problema o algún tipo de denuncia, por supuesto que pesa, porque está dentro de los marcos de la ley que así lo establece, ¿sí? Yo siempre lo que recomiendo es tener todas las precauciones, creo que uno se da cuenta, estar atentos, ¿sí? Pasa en todos los ámbitos, el ser un órgano de control también un poco atentaría con lo que es la libertad de culto, a pesar claro. que es una de las cosas también sí. que se plantean y que es real, porque a veces, bueno, por ahí es muy delgada la línea, nada te define, bueno, qué es secta y qué es culto, o sea, hay mucha polémica alrededor de esto y mucha discusión. Con la ley que se está planteando, ¿cosas están en el tapete Básicamente, lo que plantea la nueva ley introduce algunos conceptos que son los que más revuelo han levantado, que es como el de objeción de conciencia. Entonces, hasta Amnistía Internacional se proclamó en contra, le remitió una carta al señor presidente estableciendo que de repente, por ejemplo, en el ámbito de la salud, si alguna persona profesa alguna confesión o sí. tiene algunas creencias distintas, puede negarse a practicar alguna... Exacto. Entonces, son muchas cosas para charlar, ¿sí? También, bueno, se plantea que el registro sea voluntario, no obligatorio, porque a veces también, ¿no? Desde el resto de las confesiones, a veces se sienten un poco discriminadas el hecho de tener que registrarse, ¿no es cierto? Como dar cuentas. Pero son muchas cosas a charlar, pero remitiéndome a lo que vos me preguntabas, el tema del control, son una serie de requisitos y, bueno, y establecimientos de la doctrina que se piden. Sí se exige determinada seriedad a la hora de los requisitos, que son públicos. Digamos, uno ingresa en la página de Cancillería, en la parte de culto, porque insisto que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Hay una Secretaría de Culto de la cual depende la Dirección Nacional del Registro. De hecho, hay un buscador que si uno pone la provincia de Salta y la localidad que vos quieras, te aparecen. ¿Las que están registradas? Claro, por supuesto, por supuesto. Más allá de eso, digamos, otro de los grandes desafíos que queremos hacer desde la dirección es manejarnos con un registro provincial, pero a modo de saber cuántas confesiones hay, cuántos son, desde cuándo, ¿sí? Porque tenemos mucha presencia. Por ejemplo, la comunidad de la iglesia anglicana que trabaja en el norte con pueblos originarios es innegable, es muchísima. No quiero olvidarme de ninguno, pero la verdad que a pesar de volviendo también a lo que vos me consultabas, de los recaudos que hay que tener en todo sentido, es mucho más valorable el trabajo positivo que hacen. Los adventistas tienen un colegio Ni hablar, que es excelente y no tienen el... Mira, la semana pasada, hace unos días también tenía la oportunidad de hablar con alguien que era muy católico y que había tenido problemas, no podía encontrar, por el tema de cupo, colegio. Y fue al colegio adventista, una de sus hijas está yendo al colegio adventista. Excelente, claro. Es excelente, hay una convivencia que también tiene que ver, ¿no? con el diálogo interreligioso y con el poder convivir tranquilamente, que tiene que ser así. Totalmente. Y por último, es como un pedido, ¿no? Una pregunta, pero uno nota desde aquí, desde los sectores en los que nos movemos, que hay una eterna violencia en contra de la religión, ¿no? Cualquier tipo de religión. Hay personas que uno le dice religión y aparece en el muñequito de la película que se pone todo rojo y quiere explotar y le sale fuego por la cabeza. ¿Por qué hay tanta violencia? Que yo digo, por ahí, desde el gobierno se podría hacer campañas, no de ecumenismo ni de diálogo, pero sí por lo menos de algo que lleve a no ser tan violento. Por ejemplo, de respeto. Hay muchas manifestaciones y, por ejemplo, los padres, que con mucho respeto lo digo, están llevando esto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. He escuchado testimonios de ellos muy graves en contra de la religión. Y uno que está del otro lado dice, pero ¿por qué? Me siento atacado, no hice nada y quizás
todos pagan la consecuencia de un par que alguna vez hicieron algo malo, ¿no? En contra de... Sí, ni hablar. Pero ¿sabés que sí tiene que ver con el tema de el mejor ejemplo de la convivencia es el diálogo interreligioso? Es el diálogo ecuménico, porque es el ejemplo. Entonces, cuando uno ve que uno puede estar tranquilamente al lado de alguien que es judío, con los cuales también es una comunidad hermosa que hay en Salta y que se participa abiertamente entre judíos y católicos también, cuando se hacen las actividades de, por ejemplo, en el mes de la Biblia, se participa y perfectamente. Entonces, sí, parte de eso también, del ejemplo. Y sí, claro que son buenas ideas, el tema de respetar y lo que contempla la ley también, porque así como debemos respetar a quien profesa la fe que decida hacerlo y libremente, también hay que respetar a aquel que no la tiene. Tiene igual importancia aquel que no la tiene. Esto es muy importante. Claro, y aprender a que no sea con violencia. No, bajo ningún punto de vista, porque lo que pasa es que también estamos muy acostumbrados y escuchamos siempre a relacionar determinada religión con la violencia y no es así, ¿no es cierto? No solamente la gente que profesa determinada fe, sino otros representantes, insisto, con el Papa en lo que son sus visitas al mundo musulmán. Qué mejor ejemplo de ese, que o sea, el amor a Dios, en el modo que vos lo profeses, no enseña eso. Entonces creo que también, volviendo un poco al control y demás, creo que también estar atentos uno como padre o como familia, tener en cuenta eso, ¿no? Estar alerta a lo que nos enseñan donde vamos, pero rescato que siempre es más valioso el trabajo, el gran trabajo que hacen y lo que se profesa. Mucho trabajo queda. Daniela, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias por su visita y obviamente que con esta nueva ley va a haber mucho para hablar, así que esperamos pronto por acá. Buen fin de semana, gracias, ¿no? Vamos a la tanda nosotros, después seguimos con más información. Bueno.